Bienvenidos. Como decía Bob Proctor, donde ponemos nuestro enfoque, donde ponemos nuestra atención, va toda nuestra energía, lo cual quiere decir que algo va a salir de allí. Y eso también es un arma de doble filo. Mi pregunta sería, ¿a dónde estamos poniendo nuestro enfoque para que lo pongamos donde va, para que crezca lo que tiene que crecer? Bienvenidos aquí a la Academia de las Artes Sanadoras. En el día de hoy este webinar, doble enfoque para resultados más potentes, que es un webinar definitivamente de empoderamiento personal. Hoy con nuestra querida amiga Nilda Avellaneda, fundadora de Red INSE, Servicios Educativos y de Capacitación Profesional, decodificadora laboral y organizacional, investigadora, terapeuta y escritora. Y yo puedo añadir, y estoy seguro que muchos de los que estamos acá también, transformadora de vidas. Y vaya tema nos traes hoy. Bienvenida, Nilda, gracias por estar acá con nosotros. Gracias, muchísimas gracias, Ariel. Siempre es un gusto compartir con vos entrevistas, diálogos informales como los que hemos tenido y, por supuesto, esta webinar que ya larga. Y para todos, antes de comenzar, es poder hacerles una pregunta, ¿no? Que tiene que ver con esto de ¿en qué te enfocas? ¿En qué cosas te enfocas? ¿Cuáles son tus miradas todos los días? ¿Qué miras cuando empezás el día? ¿En qué pensás cuando empezás el día? Aquello que vos mirás es aquello que se expande. Entonces, si al comenzar tu día vos miras los problemas, miras las dificultades del día, miras todo lo que te queda por delante con cierto malestar, eso, el malestar asociado o la tristeza o la depresión que, que te, que comienza con vos el día, eso tu inconsciente biológico va a salir a buscarlo y va a traerte más de aquello que vos mirás, porque entiende que lo que vos mirás es aquello que a vos te importa. Y ese es un mecanismo biológico muy interesante que nosotros tenemos, que es, este mecanismo tiene que ver con que teníamos que definir hace 200.000 años, 250.000 años atrás, los primeros humanos tenían que definir si lo que tenían al frente era un depredador o era una presa. Entonces, en función de eso, se crearon redes neuronales para que aquello en lo que vos te enfocas se expanda, para saber si tenés que salir corriendo para proteger tu vida o tenés que, por el contrario, tenés que ir hacia la presa para poder comer. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver esto, que tiene que ver, bueno, con un programa que voy a dictar muy pronto, que es el programa E al cuadrado más I al cubo. Y la E tiene que ver con todas aquellas E que nos acompañan, el entusiasmo, el espíritu emprendedor y todas las E que se te puedan ocurrir en tu vida, como el éxito, que vos quisieras potenciar. Y todas las I son tres puntos centrales, no le voy a decir tips, le voy a decir puntos centrales que esperamos que vos puedas tener en tu vida. El primer punto tiene que ver con permanecer imperturbable ante las cosas que te suceden, imperturbable en cuanto a las emociones. Ya vamos a ver por qué. La segunda I tiene que ver con ser impecable con tus palabras, porque la impecabilidad, aquello que vos ajustadamente puedes decir en palabras, es lo que finalmente va a ordenar tu pensamiento. Y la tercera I, que es ser implacable con la meta, con aquello que vos estás buscando. Entonces, bueno, bienvenidos a este pequeño resumen de lo que después va a ser un programa de 2 días. ¿Cuál es la primera recomendación para todos? Siempre es dejar de hacer las cosas sin intención. Y esto es muy importante. Todo lo que tiene que ver con tu intención, si vos te parás en ese lugar, hacia atrás, tiene que ver con la manera en que vos percibís el mundo. ¿Sí? Entonces, si yo percibo el mundo de una determinada manera, voy a tener una intención hacia el mundo que va a estar definida también de una manera. Esta percepción no es, no está suelta, ¿sí? Esta percepción tiene que ver con las experiencias de tu pasado, tiene que ver con todas aquellas creencias y paradigmas
que atraviesan tu vida. Uno nunca es inocente en la manera en que percibe y luego intenciona las cosas. Siempre está atravesado por cuestiones del pasado. Entonces, cuando vos prestas atención a aquello que estás intencionando para tu vida, vas a poner en movimiento una energía. Y esa energía es la que te va a permitir a vos lograr las cosas, te va a permitir crearlas y lograrlas. Y acá vamos a hacer como un puntapié muy especial, y seguramente Ariel me va a poder ayudar en esto, que es que hay muchas, y él como en la parte de las artes sanadores, en su academia, que es esto que tiene que ver con las distintas maneras de mover energía. Uno puede mover energía a través del cuerpo, como el tai chi, el qigong. Puede mover energía a partir de otros, como la medicina tradicional china, la acupuntura. Entonces, algo te puede hacer mover energía en tu cuerpo. Se puede mover energía en el plano de lo sutil. Por ejemplo, se te ocurre pensar en alguien y ese alguien te llama por teléfono. O vos podés mover energía creativa a partir de intencionar algo y con esa fuerza de intención podés recordar las veces que has conseguido algo y en función de esas veces volver a conseguir algo más. Ariel, ¿vos te acordás de todas las entrevistas que has hecho de tanta gente que ha trabajado con vos temas de conciencia, desde la astrología en adelante, ¿no es cierto? Sí, así es. Y lo interesante con esto, mi querida Nilda, amigos y amigas, es que la energía la movemos consciente o inconscientemente. Y ahí mejor invitamos a la conciencia para que lo podamos hacer debidamente, vamos a decirlo así, ¿no? Así es. Esto porque es importante, porque si uno continúa haciendo cosas sin intención, lo que termina resultando es que vos no podés cambiar nada de las cosas del mundo. Entonces, ahora voy a salir de la presentación y me gustaría que ustedes piensen un poquito en todas las cosas que sin querer terminan materializando en su vida, pero que han sido sin ningún tipo de intención. Sin embargo, sí tiene relación con cosas que ha pasado en su familia, en su clan, en algún momento de su vida. Recuerden, por ejemplo, veces en donde han querido emprender y no han podido, veces en donde han querido recibirse de algo y han tenido obstáculos, situaciones de su vida en donde han querido tener hijos, cambiarse de casa, conseguir un auto, conseguir un trabajo diferente y no han podido. Analicen en eso qué pudo haber pasado. Si en ese momento no tenían intención de conseguir algo o si por el contrario esa intención fue secuestrada por todas las experiencias del pasado de la familia o propias. Ahí tómense unos minutos para pensarlo. El que quiera levantar la mano y opinar puede hacerlo tranquilamente, en su experiencia de vida, no tengan miedo. A veces uno tiene una intención de conseguir algo, por ejemplo, la intención de irse a vivir al extranjero, pero resulta ser que tus abuelos o tus bisabuelos vinieron de Europa y resulta para ellos que fue una situación muy traumática y muy dolorosa venir de allá. Por lo tanto, se ha quedado alojado en el ADN de tu familia que Europa es un lugar peligroso. Y vos te estás dando cuenta de que querés activar tu pasaporte para poder irte. Sin embargo, el pasaporte no sale. Y no sale porque dentro del clan hay una memoria de dolor. Y acá quiero, ¿esto les hace sentido? ¿Sí? Que sea una manito así, ya que estamos en vivo. ¿Mm? Genial. Entonces vamos a fijarnos ahora en esta filmina de que muchísimas veces el hacer cosas sin intención nunca es inocente, ¿sí? Esas cosas que hacemos sin intención quedan cubiertas por las experiencias en general de dolor que han atravesado nuestros ancestros. Por eso es muy importante que cuando nosotros queremos mover energía, tengamos que virar la percepción que tenemos sobre las cosas.
Una, una frase que a mí me cambió la perspectiva que tenía sobre las cosas es esta. Haciendo como estudios por otro lado más relacionados con la astrofísica y hablando con científicos del CONICET que tienen que ver con esto, que estudian la- los planetas, las galaxias, esto del movimiento del universo, que muchas veces hemos escuchado a distintas corrientes espirituales que nos indican que, bueno, hay que fluir con el universo. Y la pregunta sería, ¿conocemos cómo funciona el universo? ¿Cuáles son las leyes reales, físicas, no metafísicas, sino físicas que dan cuenta del universo? Lo primero para poder decir de esto es que el universo es tan vasto, tan enorme, tan enorme, que es imposible dar cuenta acabada de cómo funciona. De hecho, uno tiene modelos predictivos para hablar del universo. Stephen Hopkins, que fue el que propuso el modelo teórico de que nosotros veníamos de un Big Bang, no hace mucho comenzaron a descubrir de que en realidad no existía un solo Big Bang, sino que el universo tiene Big Bangs permanentes. No hay uno, hay muchos. Y eso da sentido también a esto de los multiversos. Por lo tanto, antes de nosotros, la existencia ya nos preexistía y después de nosotros va a seguir existiendo. De tal manera que es muy pretencioso pensar que nosotros creamos la realidad, la verdad. Entonces, es pretencioso también hablar de la ley de atracción y de la manifestación, y muchos de nosotros sabemos que algunas cosas se manifiestan y otras no, y algunas cosas las creamos y otras no. Y la pregunta es, ¿por qué algunas sí y otras no? Si la ley de atracción existe, ¿por qué no atraeríamos todo? ¿Qué nos impide? ¿Dónde está el obstáculo o la trampa? Y esto tiene relación con esta existencia, ¿sí? Que ya está. La existencia fue un evento fortuito en nuestra vida, es algo que nos preexiste. Y este evento fortuito que sucedió, como el Big Bang, también generó vida. Entonces, si nosotros pudiéramos simplemente pensar en que muchos de los eventos que nos suceden son fortuitos y otros eventos que sí se repiten son creados, ahí tenemos una manera de dividir y poder encontrar las razones de por qué a veces sí sucede algo y a veces no. Vamos a pensar juntos. Si algo que nos preexiste, como existir, y un evento que ha dado la vida, como por ejemplo que un óvulo y un espermatozoide se encontraron para generar vida, nosotros podríamos pensar lo siguiente. Esos papás que nosotros tuvimos, lo que sería dentro de la vida de codificación nuestro proyecto sentido, esos papás, ¿estaban destinados a conocerse o simplemente fue un evento que sucedió? Y a partir de ahí y según como nosotros lo miramos y desde la perspectiva, desde cuando percibimos, empezamos a generar una serie de eventos posiblemente creados. Esto que estoy diciendo es un poco controversial con todas las ideas de espiritualidad que en general hay, ¿sí? ¿Cuáles son las ideas que nosotros tenemos? Las ideas de que nosotros creamos la realidad, de que alguien viene a curarnos a nosotros o a sanarnos, y que realmente la ley de atracción existe y cuando uno no puede atraer lo que busca, la culpa es de uno porque no sintió como debería estar sintiendo en el momento que ya lo tenía. Eso ustedes lo tienen que haber escuchado, de que vos te tenés que poner en la sintonía emocional de que ya tenés el dinero, ya tenés el auto, ya tenés la casa, y en función de eso, la realidad se va a crear. Pero a veces funciona y a veces no. Como investigadora, siempre me resultó curioso el por qué a veces sí y a veces no. Si es una ley, tiene que funcionar siempre. Si no, no es una ley, si no es una sugerencia.
Es un modelo teórico que no podemos traspolar a todas las cosas de nuestra vida. Ariel, ¿cómo lo ves hasta acá? En todas las cosas que vos has ido viendo. ¿Y los demás qué opinan? ¿Es controversial también para ustedes? ¿Sí? Lo es, definitivamente lo es. Seguimos entonces. En esto, ténganme paciencia con esto que voy a decir, que es controversial, pero tiene una manera de salir. ¿Qué sucede entonces? Si yo tengo, presten atención, un evento en mi vida que es de primera vez, es la primera vez que mi hijo se accidenta, es la primera vez que me roban el auto, es la primera vez que me estafan con mi tarjeta de crédito, ese evento de primera vez, yo tengo que permanecer imperturbable. ¿Qué significa imperturbable? Seguramente me voy a enojar, o me voy a entristecer, o me va a dar envidia, ¿sí? O me voy a sentir culpable, o voy a tener miedo. Cualquiera de las emociones básicas que en general son las primeras que uno tiene, que son cuatro. Miedo, que es el primero, que tiene que ver con la primera defensa de la vida. La segunda es la culpa, que es la defensa del clan, es el permanecer al lado del clan. Si no tuviéramos la emoción de la culpa, no estaríamos al lado de nuestra manada. Si no tuviéramos miedo, seríamos capaces de hacer cualquier cosa porque nos encanta la adrenalina, porque el sistema dopaminérgico y el de adrenalina genera mucha sensación de placer y lo buscamos. Por eso nos gustan las cosas prohibidas, pero gracias al miedo hemos podido proteger la vida, gracias a la culpa permanecemos al lado de la manada, gracias a la vergüenza tratamos de no hacer ninguna acción que sea reprochable, vergonzosa para nuestro clan y para nosotros, y gracias a la envidia lo que hacemos es tratamos de permanecer con nuestros valores, sin que sean modificados, porque algo habrán hecho los otros para tener dinero, para estar bien, que nosotros no vamos a ser capaces de hacer, sin embargo lo deseamos. Entonces, si nosotros podemos detectar en un evento que nos pasa la primera vez y permanecer imperturbable ante eso, decir, bueno, esto pasó la primera vez, y no comenzar a enroscarnos, esto de enroscarnos significa empezar a encontrarle quién de mi ancestro le pasó esta cosa y cuándo en otro momento de mi vida también me sucedió, y ahora que me pasó esta situación, ¿en qué situación voy a quedar yo? Es decir, no generamos un código, ¿m? Porque los eventos son fortuitos, entonces es un buen atajo para ir rápido a no generar un síntoma. Entonces, si el evento es de primera vez, tratamos de permanecer imperturbados. ¿Qué pasa si el evento no es de primera vez? Ya no es la primera vez que nos son infieles, no es la primera vez que nos roban, no es la primera vez que no podemos conseguir un pasaporte para irnos del país. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué vamos a ver ahí? Entonces lo que empezamos a ver es, paso al segundo tema, la situación alrededor del evento. Y acá ya te estoy dejando un paso a paso para que vos encuentres lo que te pasa en tu vida, las razones de por qué sí creas algo o no creas algo. ¿M? ¿Cuándo sí creas algo? Cuando la situación se repitió. Y el repetirse puede suceder tanto porque se repite de manera igual como que se repite en la oposición. Es decir, haces absolutamente lo contrario. Te cuento un casito de consulta en donde la persona me dijo, mi mamá se casó a los 18 y ella no quería y yo decidí no casarme con la persona que no me gustaba tanto y me mantuve en eso, por lo tanto yo hice algo diferente que mi mamá. Y le digo, efectivamente, hiciste lo mismo que tu mamá. Tu mamá se casó con la persona que quería, que es tu papá, en oposición a toda la familia, y vos decidiste no casarte con alguien que no te gustaba y que toda tu familia quería que te casaras. Terminaste haciendo lo mismo, pero en oposición. Esto es importante porque muchas veces las situaciones que hay alrededor de nuestra vida son repetidas o en oposición. Y a veces son en oposición en un programa.
en una manera en que funcionan las cosas. Entonces, punto número uno o primer tips, lo que te pasó, aquello que te está pasando de molesto, una enfermedad, una crisis de ansiedad, una pérdida, una dificultad para emprender, ¿es la primera vez que te pasa? Si es la primera vez, no hagas síntoma con eso, ¿sí? No hagas síntoma, no te preocupes. Si es la primera vez, no hay nada que decodificar allí. Lo que hay que hacer es poder ver en ese evento cuáles fueron las situaciones para tomar rápidamente una acción que te permita salir del atasco. Bueno, tendrás que ahorrar de otra manera, prestar más atención, ser menos confiado, ¿sí? Ir al médico, lo que fuese. Ahora, ¿qué pasa si ya se repitió? Si es la segunda vez. Analizamos alrededor de ese evento todo lo que ocurrió antes, durante y después. Es decir, ese evento unos días antes, ¿sí? Antes de un choque, antes de un accidente, antes de la enfermedad, en el momento que está sucediendo y qué pasó después. Porque muchas veces suceden eventos en tu vida que es la única manera que vos tenías, que tenían que suceder esos eventos para que vos logres algo. Algunas personas, por ejemplo, vinieron a este mundo después de una situación muy crítica. Bueno, continuamos entonces, ¿sí? Nosotros lo que necesitamos es ver en esta situación todo lo que ocurrió antes, después y alrededor del evento. Y a las personas que estaban con vos, a los que ya les pasó algo parecido y a las personas que estaban con vos en el momento que sucedió esto que se repite. Les cuento algo. Me habla una colega y me dice, mira, desde que empezamos a leer algunas cosas de libros, nos ha pasado de todo, y no tan bueno, pero de todo. Y lo último que me pasó es que me hackearon la cuenta de Mercado Pago y bueno, perdí la plata. Entonces empecé, le digo, ¿es la primera vez que estudian juntas? Sería la primera pregunta para hacer. ¿Es la primera vez que estudian juntas? La segunda, ¿juntas ya les pasó algo antes? ¿Esto se repite? ¿Alguna de las dos les ha pasado cuando tocaban ciertos temas que tenían que ver con estudiar algo juntas, que las han estafado? Y esas son las preguntas que vos te tenés que hacer. No volví a hablar con la persona, pero sí vos tenés una serie de preguntas para hacerte en relación a con esta persona que te está pasando algo, ¿qué te pasa? Algunas características que tiene este inconsciente, para todos y solamente como una manera de repasarlas, es que, y esto no lo dije yo, lo dijo Hammer, es que este inconsciente tiene una manera particular de percibir la realidad y esta manera particular tiene que ver con su inocencia. Es decir, que si esto que te pasó en algún momento protegió tu vida, te ayudó a permanecer con tu familia, evitó juicios, ¿sí? Juicios vergonzosos sobre vos, o de alguna manera hizo que pudieras permanecer con un grupo de referencia o de pertenencia particular que piense igual que vos, si esto tiene que ver también con los fanatismos, te lo va a seguir propiciando. Entonces, cuando uno vuelve para atrás, cuando vuelve a esta situación, que es la situación en sí y todo lo que te ocurrió, tenés que estar pensando que se activó en vos este, este inconsciente que tiene muchísimos, más de 250.000 años, más de eso, tiene millones de años y ha ido pasando a lo largo de tu historia filogenética hasta llegar al momento de hoy solamente para proteger tu vida. Esa es la razón por la que tiene este machetito. Ahora bien, estas no es las únicas características que tienen que las personas que están bastante imbuidas en el tema de la biodecodificación conocen, sino que tienen estas otras más y que las he descubierto a lo largo de las investigaciones que venimos haciendo en neurodecodificación laboral. Y una de las primeras es que aprende, y aprende por evitación del dolor.
Esto es muy importante. El inconsciente biológico no busca tu felicidad, está más asociado al placer y al displacer. Eso tiene que ver con un circuito hormonal y un circuito de neurotransmisores que están relacionados con la dopamina. Entonces, esta evitación del dolor por búsqueda de placer es lo que hace que aprenda. Y esto te va a servir para entender por qué algunas mujeres golpeadas siguen con el golpeador, por qué algunas mujeres que han tenido maridos narcisistas o novios narcisistas les cuesta tanto salir de esa situación, porque de alguna manera evita el dolor por un lado, pero hay una activación de placer que no siempre cuentan y que está relacionado con él. Y este inconsciente biológico está muy aferrado a volver a repetir, a crear, a generar en tu vida todas aquellas situaciones donde de alguna manera va a evitar este dolor y va a tratar de conseguir más placer, pero no necesariamente la felicidad. Y acá viene una pregunta concreta para tu vida, que sería, ¿qué cosas te dan felicidad? ¿Cuáles? Porque eso activa otro circuito en tu vida que tiene que ver con la serotonina. Entonces, aquello que te da felicidad, hoy me parece que posteé algo de Stanislao Barrach, que es un neurocientífico argentino, es un biólogo que está muy relacionado con el mundo de las neurociencias y la investigación, y él dice que quejarnos es algo que activa permanentemente nuestro sentido del placer. Entonces, la queja permanente, el estar en posición de víctima y el querer tener la razón en todo son los que más activan el circuito del placer. Entonces, fíjate en tu vida cuántas veces has ido generando una serie de situaciones contradictorias, también dolorosas al final, en donde volvés a hacer un círculo vicioso en cuanto a la queja, en cuanto a la posición de víctima y en cuanto a querer tener razón, que no tiene nada que ver con la búsqueda de la felicidad. Entonces, fíjate, ¿qué te daría felicidad a vos? Comúnmente, la felicidad está en las pequeñas cosas que vos vas haciendo. Si querés anotarlo, porque te va a servir para poder después repetir aquellas cosas que querés conseguir. El otro es en el sentido de que este inconsciente es tremendamente selectivo, ¿sí? Selectivo frente al dolor. ¿Qué significa esto? Que entre dos cosas que son dolorosas, siempre va a terminar eligiendo la que es menos dolorosa. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el ejemplo más sencillo para darte? Si tener dinero ha significado la posibilidad de que en tu clan te estafen, ahora va a hacer todo lo posible para que nunca crezcas económicamente, que siempre te mantengas con un techo en cuanto al dinero. Y la razón es porque tener dinero es mucho más doloroso que después lo pierdas y te estafen a que no tenerlo. Acordate que el estafador nunca es una persona que vos no conoces. Quien te estafa, por eso es el dolor psicológico que genera, es alguien en quien vos confías. Y después tenemos dos más, como el tercer componente importante es que este inconsciente es tremendamente obediente, obediente en las órdenes que vos le das, con lo cual es muy importante que vos lo sepas, porque si sos capaz de dirigirlo hacia el lugar a lo que vos querés conseguir, te lo va a traer. Por eso es que algunas cosas se crean en la realidad y se atraen y otras cosas no. ¿Cuáles no? Los eventos de primera vez no se atraen. Aquellas cuestiones en donde vos no sos capaz de permanecer imperturbable, sí se repiten y sí se atraen. Aquellas situaciones que son por evitación del dolor, sí se repiten y sí se atraen. Y aquellas situaciones en donde vos le enseñas al inconsciente a obedecerte, también se crean en la realidad. Y esto también es importante que vos sepas, esto de que el inconsciente no tolera el vacío, porque muchas veces en los procesos, sobre todo de resolución de conflictos o de sanación, no nos damos cuenta, pero todo el tiempo estamos pensando en
me quiero sanar porque estoy enfermo y ya no estoy enfermo. Es esto, estoy enfermo y ya no estoy enfermo. Pero en realidad nunca digo que estoy sano. No soy carente, no soy carente, pero nunca digo que tengo dinero. No tengo una casa, ¿sí? Y finalmente logré adquirir una casa, pero no lo estoy pensando como un hogar. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que llenar este inconsciente con aquellas cosas que sí nos importan muchísimo, ¿sí? Y que las extraemos de los dones, de los valores y de las mejores cosas que han tenido en nuestra familia y en nuestro clan. Solamente hasta acá. Cuéntenme cómo vamos y hacemos un pequeño repasito hasta atrás. Cuéntenme, ¿venimos bien? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? No le alcanzo a ver todas las caras de la gente que hay, gracias para los que volvieron a entrar, pero sí, venimos bien, así, genial. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Una cosita más que quiero dejarles y ya vamos a ir cerrando este webinar. ¿Por qué creamos y por qué no? Esa sería nuestra cuestión. Y hay emociones que son creadoras, ¿sí? Que nosotros las tenemos, porque son las que nos tiran para atrás, son las que nos jalan, ¿sí? El pull que le llamamos. Y estas emociones que nos jalan, que es el pull, tenemos el push y el pull, que serían como una puerta que se abre y otra que se cierra detrás nuestro. En las que nos jalan para abajo son las que veníamos hablando, el miedo, la culpa, la vergüenza y la envidia. Y la pregunta va a ser, ¿por qué la envidia? Y es porque si yo siento envidia de que alguien tenga algo, siento envidia de que tenga una pareja, una casa, que se vaya de viaje, que tenga dinero, si yo tengo envidia por eso, siento dolor emocional también. Y el inconsciente lo que lee es el dolor emocional. Entonces lo que dice es, si aquello que vos estás mirando te causa dolor, quiere decir que yo te lo tengo que evitar. Y si te causa placer, te lo tengo que volver a conseguir. Por lo tanto, si a mí me causa placer cuando viene el tóxico a mi vida, me lo va a volver a conseguir. Y si me causa dolor que el otro haya conseguido algo en su vida como un auto, me lo va a tratar de evitar. Entonces, fíjense que el inconsciente lee esta energía que está en las emociones. Por eso cuando uno permanece imperturbable, se queda quieto en eso, ¿sí? No genera un rollo energético para atraer ni para repeler nada. Te da tiempo a vos para poder entrar en eje en función de aquello que vos querés conseguir. Pero hay otras emociones que te empujan, que también son co-creadoras y que están justo en la vereda de enfrente. Fíjate si en vez de tener miedo tenés valentía, que la valentía está dada por aprender o por animarte, mejor dicho, por animarte a hacer aquello nuevo, diferente, aquello que nunca hiciste, animarte a hacerlo, eso es de valientes. No necesariamente es que te vayas a pelear con alguien. Si nunca estudiaste y te animás a estudiar, eso es de valentía. Si nunca empezaste al gimnasio y empezás en el gimnasio y lo mantenés en el tiempo, eso es valentía. Si nunca cambiaste de trabajo y esta vez te animás a pedir un aumento de sueldo o cambiar de trabajo, eso es valentía. Entonces la valentía no está dada por salir a pelear con alguien, sino que está dada por animarse a hacer aquello que nunca hice, confiando en que voy a poder ser capaz de hacerlo. El otro, cuando, digamos, lo contrario a la culpa, es la inocencia. Entonces, la mirada emocional con inocencia de las cosas que nos pasan. En vez de estar pensando en la culpa familiar, en aquello que no he sido capaz de darle a los otros, o que he sido de alguna manera, me siento culpable porque he dañado a los demás y he dañado a mi familia. ¿Sí? Mirar las situaciones con más inocencia es lo que te salió, es lo que pudiste hacer. Es, es como cuando uno mira a la persona que fuiste en el pasado y desde la mirada que tenés hoy le estás culpando. Y desde la mirada de hoy, vos en ese momento, hace 10 años atrás, hace un año atrás, hace 30 años atrás,
no eres esta persona. Entonces poder mirar con inocencia tu pasado también. Lo contrario de la vergüenza es ser impertinente, ser descarado. Y a veces hace falta ser un poco, tener un poco de adrenalina y ser más descarado para hacer las cosas. Anímate, sé valiente y sé descarado. Menos vergüenza para las cosas. La vergüenza es una emoción difícil porque la vergüenza es la única que permite la vergüenza ajena. Entonces es doblemente coaccionante para tu vida. Y lo último, en vez de ser envidioso, admira lo que tiene el otro, sin juicio de valor. Simplemente admíralo. ¿Qué tienen de particular estas emociones, tanto creadoras como co-creadoras? En lo bueno, digamos, en la valentía, en la inocencia y en lo malo, es que ambas te dan paz, tranquilidad y seguridad. Vos de todas formas conseguís tu paz, tu tranquilidad y tu seguridad, pero estamos tan acostumbrados a conseguirlo desde este lado, desde el miedo, el oculto y la vergüenza, ¿sí? Que nunca podemos conectar y encender nuestro ser interior desde estas emociones. Si yo vuelvo para atrás, ¿sí? Y vuelvo acá, al hacer las cosas con intención, la intención debería estar dada por las emociones que te dije recién, ¿sí? Por la impertinencia, por la valentía, por la inocencia, por admirar sin juicios. Y desde esa manera empezar a tener una conciencia de intención en la manera en que vos percibís las cosas del mundo. ¿Sí? Lo que pase, lo que sea que te esté pasando, percibirlo diferente, ni con culpa, ni con miedo. Y eso es lo que va a hacer que estos eventos que suceden en tu vida, estos eventos que pueden ser fortuitos o no, de alguna manera vos lo resuelvas sin generar un síntoma, que en definitiva es eso lo que te hace falta. Si yo te tuviera que decir cómo vamos a conseguir tener doble enfoque, es a partir de activar en vos estas emociones, ¿sí? Estas emociones que te acabo de decir, que no significa que vas a desactivar las otras, para nada. Significa que vos a partir de tener esas emociones establecidas en vos, vas a, vas a poder materializar las cosas con más facilidad.